Un entendimiento espiritual de cosas divinas negadas al no regenerado, por Jonathan Edwards. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No hay casi ninguna similitud para representar la verdad, la religión y el Evangelio que sea más frecuentemente usada o más insistida en la Escritura que la de la luz. Así, Dios es comparado a una luminaria, pues es dicho que Él es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. 1 Juan 1:5. Y así Jesucristo es asemejado al sol, es llamado la luz del mundo. Juan 8:12. La estrella de la mañana, Apocalipsis 22:16, etc. Y la verdad del Evangelio es como la luz que es arrojada sobre nosotros por esta luminaria, e ilumina el mundo espiritual. Él derrama sabiduría espiritual en las mentes de esos hombres que ilumina, como el sol difunde sus rayos en la atmósfera. Esta sabiduría espiritual es el tema de este capítulo, donde el apóstol nos está declarando lo mucho que sobrepasa la sabiduría de este mundo, y cómo que desdeña todos esos pequeños adornos superficiales y decoraciones triviales con las que los hombres sabios de este mundo acostumbraban a resaltar su sabiduría. Pues la sabiduría de este mundo, de hecho, necesita de algunos adornos adventicios para hacerlos resaltar, y recibe mucha ventaja por la excelencia o elegancia del habla, y al ser profesada y favorecida por los hombres grandes y ricos del mundo. Pero la sabiduría de Dios no necesita que se vista en esa ropa vistosa. Tales adornos son en gran medida demasiado mezquinos para la verdad divina, la cual es más amable en su propia belleza nativa y simplicidad genuina, y es tan bella en un hombre pobre o en un bebé, como en un príncipe, y tan poderosa en la debilidad y mucho temor y temblor de Pablo, como sería en toda la sabiduría de los filósofos y la elocuencia de los mayores oradores. Pues el poder de luz divina no depende de la elocuencia del hablante, pero de la demostración del Espíritu de Dios. Véase 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pues hay otra enseñanza necesaria para que se reciba esta sabiduría, las enseñanzas del Espíritu Santo. Pues es un tipo de sabiduría que está tanto fuera de los poderes de los mayores sabios del mundo para enseñar, como para hacer entender, y fuera del alcance de los hombres de mayor saber y entendimiento para entender, sin enseñanzas divinas. 1 Corintios 2, del 13 al 14. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primero, ¿cuál es el conocimiento del que el apóstol habla? Es el conocimiento de las cosas del Espíritu de Dios, es decir, el conocimiento de esas cosas que proceden del Espíritu de Dios, del que Él es el autor y fuente, o por inspiración de la Escritura o por iluminación salvadora. 2. La oposición de este conocimiento al hombre natural, por lo que hay que entenderse el no regenerado, puesto que es opuesto al hombre espiritual al principio del siguiente verso. No percibe las cosas del Espíritu de Dios, sí, le son locura. No solo no las recibe, sino que las rechaza, le parecen locura. No puede ver ningún tipo de excelencia o belleza o sabiduría en ellas. Le parece todo muy desabrido, insípido, sin sentido y locura. Sí, tal es la contrariedad e inconsistencia de que no puede conocerlas. Un hombre natural y el conocimiento de las cosas del Espíritu de Dios son totalmente repugnantes e incompatibles. 3. Como son conocidas y entendidas espiritualmente, porque se han de discernir espiritualmente. 4. ¿Por quién? Por quien es espiritual. El espiritual juzga todas las cosas, 1 Corintios 2:15, es decir, quien cuyo corazón y mente son espiritualizados y purificados de la escoria de la tierra y codicias carnales, pues las mentes de los hombres perversos se han vuelto carnales y terrenales, pero cuando son regenerados, son hechas espirituales y celestiales. Doctrina.
Hay un entendimiento espiritual de cosas divinas del que todos los hombres naturales y no regenerados están destituidos. Esto es muy claro por las palabras del texto. El significado del texto es hasta aquí indisputable y más allá de controversia. Nada puede ser más claro que las palabras de nuestro texto afirman que hay algunas cosas que el hombre natural no percibe y que tampoco puede conocer mientras continúe un hombre natural, y que no son discernidas de ninguna otra manera sino espiritualmente. Por lo tanto, cualesquiera que sean las objeciones que los hombres naturales y no convertidos hagan contra esto, creyéndose que tienen tanto entendimiento y tanto conocimiento como el piadoso, sus bocas han de ser calladas por la clara afirmación de la Escritura. Los grandes y cultos hombres del mundo tal vez tengan 100 veces más el conocimiento teórico de divinidad, cuando aún el cristiano humilde, simple, inculto, realmente tiene un entendimiento que está por encima, al que nunca ha llegado y no puede llegar. De este modo sistematizaremos el manejo de esta verdad. Mostraremos, primero, qué conocimiento de cosas divinas pueden ser obtenidas por los hombres naturales. Segundo, describiremos ese conocimiento espiritual del que los hombres naturales y no regenerados están destituidos. Tercero, por qué los hombres naturales no pueden tener este conocimiento. Cuarto, cómo los que lo tienen lo consiguen. Primero, ¿qué conocimiento de cosas divinas puede ser obtenido por los hombres naturales? Primero, los hombres naturales pueden obtener un amplio conocimiento y entendimiento teórico de las doctrinas de divinidad. Pueden ser muy versados en la teología, y pueden haber leído abundancia de libros que tratan de divinidad con mucho saber y gran fuerza de razón. Ellos pueden superar en mucho a otros cristianos en esto. Pueden tener una mente clara, y pueden ser capaces de distinguir bien y penetrarse estrictamente en el análisis de teoremas divinos. Sí, pueden ver más allá que la mayoría de los hombres. Pueden ser muy capaces de instruir a cristianos comunes y ordinarios, y decirles muchas cosas que nunca sabían antes. Sí, pueden ser capaces de ayudarles muchísimo en ese conocimiento que les será muy útil, y serles un medio de aumento de iluminación espiritual. Y pueden ser capaces de hablar de cosas con mucho afecto, y a modo de tener una influencia considerable para la mejora de los corazones y vidas de quienes lo escuchan. Puede tener tal conocimiento que puede ser capaz de discutir ingeniosamente y astutamente sobre temas teológicos, y puede ser capaz de callar las bocas de sus oponentes, sí, aunque sean cristianos verdaderos, y tengan ese conocimiento salvífico del cual ellos están destituidos. Pueden tener tal entendimiento de divinidad que será capaz de dar respuestas muy apropiadas y claras a un interrogador, alguien que le examina sobre los principios de la religión. Puede tener un gran conocimiento teórico del significado e interpretación de la Escritura, y puede ser capaz de resolver los nudos y complejidades de la misma, y de reconciliar las repugnancias aparentes, y puede hablar muy inteligentemente sobre los misterios de la religión. Puede dar buenas distinciones sobre la Trinidad y sobre la encarnación de Cristo y de la unión hipostática de las dos naturalezas. Puede hablar con erudición del pecado original, de la satisfacción de Cristo y de los decretos eternos de Dios. Y puede tener algún tipo de amor al estudio y lectura sobre tales cosas para la satisfacción de su curiosidad, y tal vez pueda tener suficiente conocimiento de este tipo para ser un doctor o un profesor de otros que son débiles. Él puede tener todo esto y aún ser el mismo hombre del que el apóstol habla cuando dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Los fariseos, de entre los judíos, eran hombres mucho de este tipo de conocimiento teórico. Eran los grandes doctores de su nación y tomaron como sus ocupaciones realmente estudiar la ley de Moisés para que pudiesen enseñar a los demás. Eran los grandes teólogos de esa nación. Nicodemos era un maestro o doctor en Israel, porque era un fariseo, Juan 3:10. El apóstol Pablo habla de ello como un gran privilegio del que había disfrutado, de que fue educado a los pies de Gamaliel, que era un fariseo, Hechos 22:3 y Hechos 5:34. Los escribas y fariseos eran grandes litigantes en temas de divinidad. Esto aparece por sus muy frecuentes esfuerzos para atrapar a Cristo en sus disputas, pero aún eran a menudo reprobados por Cristo como siendo algunos de los peores de los hombres. Segundo,
Los hombres naturales pueden ser muy ortodoxos en sus conocimientos teóricos. Pueden que ni sean papistas, ni socinianos, ni arminianos, pero en general creer como la parte ortodoxa del mundo cree. Sí, pueden ser muy celosos en sus tipos de celo por la ortodoxia. Pueden ser muy hábiles contra doctrina falsa, sobremanera celosos por la profesión de su país y la creencia de sus antepasados, y contra todas las innovaciones en la forma de adoración. Pueden tener un gran celo, tal como para la manera correcta del gobierno de la Iglesia, y pueden ser muy buenos disputadores por lo correcto, y pueden ser capaces de asolar a los demás, y puede ser que convenzan a contradictores, y aún las cosas del Espíritu de Dios pueden serle locura. Tercero, hombres naturales pueden tener ese conocimiento que puede tener influencia en sus vidas. Sus conciencias por las que tienen mayores ventajas, pues aunque sus entendimientos no sean iluminados salvíficamente, aún son conciencias que están iluminadas, pues no es sino imposible que un hombre que conoce y es versado en el estudio de divinidad no sepa su deber mejor, y no sepa mejor lo que es el pecado. No es sino imposible que no tenga nociones más claras de las agravaciones del pecado, que si fuese ignorante e inculto, y por eso su conciencia está más iluminada, y cuando comete pecado está más contra su conciencia que de la que estaría de otra forma. Es contra más luz. Y por eso su luz y conocimiento pueden tener alguna influencia para restringirlo, y puede vivir mejor por su conocimiento, y aún ser uno de los que no puede conocer las cosas del Espíritu de Dios, porque son espiritualmente discernidas. Así hemos demostrado el conocimiento que los hombres naturales pueden tener. Procedemos luego, segundo, a hablar de ese entendimiento espiritual de cosas divinas que no pueden tener. Y aquí nuestra respuesta es para mostrar la diferencia real y verdadera entre este conocimiento espiritual y el conocimiento espiritual que los hombres naturales tienen, y para dar esa descripción de la naturaleza y efectos de este conocimiento espiritual de las cosas del Espíritu de Dios, como se distingue de otro conocimiento. Y aquí, primero, daremos su naturaleza distintiva, y segundo, sus efectos distintivos. Primero, entonces, cuanto a su naturaleza. Este conocimiento espiritual de cosas divinas consiste en una cierta comprensión clara y sensibilidad viva fijada de los que son piadosos, de la cual los hombres perversos están destituidos. Los hombres pueden tener mucho conocimiento teórico sobre cosas, y aún no tener una idea viva y sensible de las mismas. Algunas de las cosas concebidas son como un tipo de sueño, una quimera e imaginación, y otros las conciben como realmente ciertas. Hay una enorme diferencia entre nuestras concepciones de lo que leemos en una historia o romance y nuestras concepciones de cosas de las que conversamos. Aunque probablemente hayamos oído este romance tantas veces que tenemos un conocimiento teórico tan grande de varias partes de ella, como tenemos de esas cosas que conocemos por nuestros sentidos. Cuando leemos una historia de una cosa que fue hecha hace muchos siglos o años, y a una distancia de miles de millas, y tal vez pensemos que probablemente es verdad, aún no tenemos en absoluto el mismo tipo de concepciones del tema como alguien que estaba presente en el lugar, y vio y oyó todo lo que fue hecho, aunque tal vez hayamos leído y estudiado la historia, tanto que podemos contar la historia mejor que el que estaba presente. La cosa es, no tenemos una comprensión tan viva de las cosas que fueron hechas, como las que tienen los que estaban presentes, y por eso las cosas no nos afectan en absoluto de la misma manera como le afectó en el momento a las personas que estaban de hecho involucradas en el asunto. El asunto no nos parece tan real a nosotros. La comprensión no está nada cerca de ser tan viva. Entonces, la diferencia del conocimiento del hombre espiritual, del conocimiento del hombre natural, es del mismo tipo, pues los ojos de los creyentes están abiertos. Ellos, por así decirlo, ven cosas divinas. Hay una cierta intensidad y sensibilidad en sus comprensiones de ellas, un cierto ver y sentir. Es difícil expresar completamente lo que es, pero hay verdaderamente una luz espiritual que el malvado no tiene, ni puede tenerla. No es absurdo ni increíble que sea así, pues podemos muy fácilmente concebirlo.
A veces tenemos una comprensión más sensible de cosas temporales que de otras, en otros momentos, aunque tal vez sin un conocimiento teórico mejor. Aún en algunas ocasiones vemos cosas en tanta luz y tanta apariencia porque nos afectan más abundantemente. ¿Y por qué no puede haber una diferencia igual de grande en cosas espirituales? El hombre natural sabe que no tiene un sentido muy vivo de las cosas del Espíritu de Dios, aunque tal vez haya oído y leído mucho sobre los atributos de Dios con relación a la redención por Cristo. Aún su sentido sobre estas cosas no es profundo, intenso y conmovedor. Esto los hombres malos lo saben, y ¿por qué pensarían que es imposible de que haya un sentido vivo que otros tengan, aunque ellos no lo tengan? Puede ser que el hombre natural tenga un gran conocimiento teórico al respecto de los atributos de Dios, como Él es el más excelente de todos los seres y que tiene perfección infinita, que es la fuente de toda excelencia y hermosura, que es inmensamente santo y misericordioso, y demás. Sin embargo, no tiene la mitad de una comprensión profunda y viva de la hermosura de Dios como la que tiene de la belleza de algunas cosas terrenales. Aunque no pueda hablar bien y tan racionalmente como muchos sobre la gloria de Dios, aún no le ama la mitad tan bien como a algunas otras cosas. ¿Y cuál es el motivo? Debe ser porque no discierne la gloriosidad de Dios, por muy bien que sepa hablar de ello. Debe ser porque hay un tipo de conocimiento de la excelencia de Dios que él no tiene. Aunque crea que conozca mucho de divinidad, aún algún cristiano, que ve como ignorante en comparación con él, tiene una comprensión mucho mejor de la hermosura de Dios que él. Es claro a una demostración, porque el cristiano lo comprende mejor. Podemos muy fácilmente concebir en dónde yace la diferencia. El conocimiento de una cosa no es en proporción a la extensión de nuestras nociones, o del número de circunstancias conocidas, solamente, pero consiste principalmente en la intensidad de la idea. Así, no es aquel que ha oído una larga descripción de la dulzura de la miel del que puede decirse que tiene el mayor entendimiento de ello, sino de aquel que la ha probado. Si un hombre leyese volúmenes enteros sobre este único asunto, el sabor de la miel, él nunca tendrá una comprensión tan viva de ella como la que tuvo el que la ha probado, aunque no fuese sino desde la punta de su vara. Ahora, Dios ha infundido tal comprensión viva en las mentes de los piadosos de cosas divinas como si la han probado. La iluminación espiritual de las mentes de creyentes es asemejada a probarla. Cantares 2, del 2 al 3, y su fruto fue dulce a mi paladar. No es de admirar que nadie pueda decir lo dulce que es la fruta del árbol de la vida, sino los que la han probado. No es de admirar que nadie conozca que el Señor es gracioso tan bien como los que lo han probado y visto. Creyentes han tenido esos ejercicios de alma hacia cosas espirituales que son muy bien representados por probar. Han probado del pan de vida por la fe, Juan 6:35. Han bebido del agua de la vida, Juan 4:14. Han probado del vino y leche que Cristo ha dado, Juan 2 y 1 de Pedro 2, del 2 al 3. Son estos, solo, que pueden testificar por sus propios conocimientos que los juicios de Dios son más dulces que la miel, y que la que destila del panal. Este conocimiento espiritual del piadoso es asemejado también al olor de un dulce perfume. Así Cristo es llamado un manojito de mirra, por su dulzura al olfato, Cantares 1:13. Mi amado es para mí un manojito de mirra. Así es dicho que es una rosa y un lirio, al principio del 2 capítulo, por cuenta de su olor. Y también Cantares 5:13, sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Ahora, no existen descripciones, por muy precisas, del olor que destila mirra fragante que pueda dar a alguien entenderla como los que la han de hecho olido. El conocimiento del hombre natural sobre cosas espirituales es en mucho como el conocimiento que los que nacen ciegos tienen de colores por sus descripciones, o que un nacido sordo tiene de sonidos, pero el entendimiento espiritual tienen ojos abiertos y oídos destapados. Es una vista de cosas espirituales.
Por mucho que el hombre natural haya oído y leído y estudiado sobre cosas divinas, nunca las vio, nunca tuvo una vista espiritual de ellas. Este entendimiento espiritual es como un destello de luz que entra en el alma a través de una oscuridad sombría. De todas las similitudes que son utilizadas en la Escritura para describirnos este entendimiento espiritual, la luz es lo que más plenamente lo representa y es a menudo usada. El creyente, cuando por primera vez discierne las cosas del Espíritu de Dios, él es sacado de la oscuridad hacia la maravillosa luz. 1 Pedro 2:9. Son convertidos desde la oscuridad a la luz. Hechos 26:18. Sus mentes son, como si fuera, llenadas con luz después de una larga noche de oscuridad. Cristo vino para abrir los ojos de los ciegos y para destapar los oídos de los sordos, en este sentido más especialmente, más que cualquier otra cosa. Esta luz espiritual puede ser dividida con respecto a ese objeto suyo, por el que es distinguido del conocimiento de los hombres naturales. Primero, es una vista de la verdad y realidad de cosas espirituales. Segundo, de la excelencia de cosas divinas y espirituales. Tercero, un entendimiento experimental de la operación del Espíritu de Dios. Primero, es una vista de la verdad y realidad de cosas divinas. Hay algunas cosas que nos aparecen reales y otras que, aunque podamos dar un tipo de asentimiento de ellas, aparecen sólo imaginarias. Así, cuando los hombres están de hecho en la presencia de un rey, bueno, entonces les parece real a ellos. Pero si se les dice a hombres naturales que están en la presencia inmediata de Dios, ¿tienen algún sentido de percepción de ella? Aunque sea en él que viven, se mueven y tienen sus seres. ¿Tienen un sentido de algo como el anterior? Cuando están en la presencia de algún gran hombre, ellos tienen cuidado de sus acciones, por temor de que hagan algo que sea ofensivo a sus ojos. Pero ellos no toman cuidado en actuar como para agradar a Dios, más que si se creyesen ocultados de sus ojos. Pero le parece real a los piadosos, y por eso actúan bajo un sentido perceptivo de ella. El futuro del cielo y juicio eterno aparecen reales a los que son espirituales. Cuando oyen las promesas de reinar con Cristo en el cielo y disfrutar de Él ahí en gran gloria, de ser absueltos en el día del juicio y de la presentación sin mancha al Padre, estas cosas aparecen ser realmente verdaderas a los creyentes y a quienes cuyas mentes están espiritualizadas. Pero para los hombres naturales son como un mero sueño, una fábula e imaginación. Sus creencias sobre ellas es tan leve y encubierta que no les afectan nada o muy poco. El Hijo de Dios, por así decirlo, ve y siente la verdad de cosas divinas aún intuitivamente, es decir, ven tanto de la religión que disciernen claramente que ha de ser fruto de Dios. Pueden sentir tal poder y tipo de omnipotencia en el cristianismo y probar tal dulzura y ver tal sabiduría, tal armonía excelente en el Evangelio, que llevan su luz con ellas, y poderosamente impone y conquista la aprobación y exige sus mentes para recibirlo como procediendo de Dios y como la verdad segura. Traen tanto la imagen de Dios con ellas que queda claro, fuera de toda duda, que son de Él. Entran en sus mentes llevando las marcas seguras de la verdad en ellas, y llevando el sello oficial del cielo delante de ellas. El creyente ve más fuerza en las razones y argumentos que prueban la religión que otros hombres, y además tiene más argumentos por ella que otros. La verdad del Evangelio para ellos es clara por los efectos que tiene en sus corazones, y por el poder del que ellos mismos han tenido experiencia, y visto su excelencia. Segundo, ese conocimiento espiritual, del que todas las personas naturales y no regeneradas están destituidas, es el conocimiento de la excelencia de cosas divinas. El hombre natural puede oír que son excelentes y decir que son excelentes, y puede también ser capaz de dar discursos buenos de la gloria de Dios y de la excelencia de la santidad y cosas semejantes. Pero es sólo el cristiano iluminado salvíficamente que conoce y que ve que son excelentes. El alma regenerada espiritualizada ve una belleza y una afabilidad y prueba una dulzura incomparable, que está totalmente escondida del perverso. Así, con respecto a la belleza terrenal,
no es oír descripciones elegantes de un rostro bello que puede hacer que una persona tenga una impresión de la dulzura y afabilidad de la belleza. Y no es la menor noción de belleza por rumores que hace que amor queme en el corazón, sino que es la visión del ojo. Una mirada del ojo hace más que todas las descripciones más específicas que pueden ser dadas. Así, los incrédulos no conocen nada sobre belleza espiritual sino por rumores, pero a los piadosos Dios les ha dado una mirada, abierto a la vista inmediata de sus mentes, y ahí entra en sus almas tal dulzura espiritual, tal impresión de afabilidad, que afecta maravillosamente el corazón, y aún lo transforma. Ve cosas en una nueva apariencia, en otra visión muy distinta que la que jamás vio antes. Ve una excelencia en Dios, ve una hermosura dulce en Cristo, ve una afabilidad en la santidad y en los mandamientos de Dios, ve una excelencia en un espíritu y temple cristiano, ve la maravilla de los planos de Dios y una armonía en todos sus caminos, una armonía, excelencia y maravilla en su palabra. Ve estas cosas por un ojo de fe y por una nueva luz que nunca antes fue dejada entrar en su mente. De este conocimiento de excelencias divinas se sigue el conocimiento de deformidades espirituales, y es desde el mismo principio por el que conoce la excelencia de la santidad y la belleza de Jesucristo, es también por el que conoce la deformidad del pecado y sus propias vilezas por ese motivo. Pues si la santidad le aparece excelente a una persona, se sigue, por supuesto, y necesariamente, que lo contrario a la santidad aparezca deformado, pues es una contradicción suponer que una persona pensase que la santidad es hermosa y lo directamente contrario a la santidad, hermoso también. Pero si una le parece afable, lo otro debe parecer deformado, y él mismo debe también aparecerse deformado a sí mismo, porque fue contaminado. Por tanto, no hemos distinguido este tipo de conocimiento del conocimiento de excelencias espirituales, pues no es distinguible. Tercero, este conocimiento espiritual del que todos los hombres naturales están destituidos es el conocimiento experiencial de las operaciones salvadoras del Espíritu Santo. Esto es llamado más especialmente el conocimiento de las cosas del Espíritu de Dios, es decir, de esas cosas que hace de su operación en la mente y corazón. Esto puede que sea lo que especialmente es señalado en el verso 11 de nuestro contexto. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. La comparación es muy viva y el peso muy fuerte. Las cosas de un hombre son entendimiento, memoria, voluntad, alegría, tristeza, ira y cosas semejantes. Ahora, nadie conoce lo que estas cosas son, sino el espíritu del hombre que está en él. Conocemos lo que es amor y dolor, etc., porque lo hemos sentido dentro de nosotros. De lo contrario, nadie en el mundo nos haría entender lo que son. Esto el apóstol quiere decir cuando dice, pues, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Por otro lado, cuanto al conocimiento de las cosas del Espíritu de Dios, son cosas como la fe, humillación, amor divino, paz de conciencia, alegría espiritual y cosas semejantes. Ahora, nadie puede verdaderamente decir lo que son y tener una comprensión real de ellas, sino los que la han sentido dentro de sí mismos. Sin esto, no pueden llegar a una noción correcta de ellas por las descripciones más exactas, nada más que lo que podríamos conocer por una descripción de lo que amor y dolor son, si nunca hemos sentido nada como eso. Y esto el apóstol quiere decir cuando dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hay un conocimiento directo y hay un conocimiento de reflejo. El conocimiento directo es el conocimiento que el cristiano tiene de cosas divinas, sin él, de la verdad y excelencia de las cosas del Evangelio. El conocimiento de reflejo es lo que obtiene al reflejar y mirar dentro de su propio corazón y ver las operaciones y acciones de eso, y los trabajos del Espíritu Santo ahí dentro. Por este reflejo, el cristiano logra conocer lo que es la regeneración y lo que esas acciones del Espíritu de Dios son, de las cuales muy frecuentemente se habla en la Escritura, y la parte aplicativa entera de la religión, que es una mitad de la divinidad,
y de la que todo el hombre natural es ignorante. El piadoso, teniendo este conocimiento experiencial, ilumina maravillosamente para el entendimiento del Evangelio y el significado espiritual y verdadero de la Escritura, porque encuentra en su propio corazón las mismas cosas que lee. Sabe cómo es, porque lo siente él mismo, y esto hace que lo que lee, la Escritura y otros libros espirituales, le aparezcan con mucho más deleite que de lo contrario. Esto le hace deleitarse mucho más en esos discursos, libros y sermones que son más espirituales, que de otros que tienen el menor deleite. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así, te hemos contado lo que es este conocimiento espiritual, distinguido de todo tipo de conocimiento que hombres naturales tienen cuanto a su naturaleza. En siguiente lugar, segundo, daremos la diferencia entre el conocimiento espiritual de cosas divinas y el conocimiento de la divinidad que hombres naturales tienen cuanto a sus efectos. Esta diferencia cuanto a los efectos es cuádrupla. Primero, la primera diferencia es, este conocimiento espiritual transforma el corazón, el otro no. El creyente tiene tal vista y tal conocimiento de cosas que, después de eso, ha venido a ser otro hombre bien distinto del que era antes. Ha alterado sobremanera sus temperamentos y disposiciones. El conocimiento que tiene es tan sustancial, tan interno y tan afectador, que bien ha transformado el alma y puesto una nueva naturaleza en el hombre, bien ha cambiado hasta sus principios más internos, y ha hecho las cosas de otra índole, hasta desde el mismo fundamento, de tal modo que todas las cosas se han hecho nuevas para ellos. Sí, es una nueva criatura, es justo como si no fuera él mismo, sino que fuera nacido de nuevo, creado una segunda vez. Esa luz y conocimiento que ha sido dejada entrar en su alma le ha afectado tanto que tiene una nueva naturaleza, justo como si un nuevo espíritu fuera infundido en ese cuerpo. De un ángel de oscuridad se ha hecho de él un ángel de luz, le ha traído la imagen de Dios en él, le ha hecho de un temperamento celestial y de una mente angelical, ha endulzado y apaciguado sus disposiciones, y de un corazón de piedra ha hecho un corazón de carne, de lo amargo ha hecho dulce, y de lo oscuro ha hecho luz. Este es el efecto del conocimiento verdadero y espiritual de cosas divinas. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, aunque los hombres naturales pueden tener un conocimiento considerable en divinidad, sin embargo, no tienen este efecto en ellos. Pueden leer y estudiar durante horas, y terminan con el mismo corazón que tenían cuando empezaron, y llevan el mismo temperamento y disposición. Segundo, la segunda diferencia entre este conocimiento espiritual de cosas divinas y otro conocimiento, cuanto a sus efectos, es que el primero purifica la vida, el otro no. Este conocimiento espiritual es un conocimiento práctico, lo que es acompañado con práctica de lo que es conocido. Los que conocen espiritualmente a Cristo guardan sus mandamientos. 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero no es así con respecto a ese conocimiento que el hombre natural tiene, aunque, como ya hemos dicho, su conocimiento puede hasta cierto punto influenciarlos como para causar algún camino mejor de vida, por despertamiento y dando ventaja a sus conciencias. Sí, no hay sino una alteración parcial, la cual es universal en los que tienen este conocimiento verdadero y espiritual. Tercero, otra diferencia es que este conocimiento espiritual suscita una alegría santa en la mente, pero el conocimiento de los hombres naturales no. El conocimiento de los hombres naturales pueden suscitar algo de placer, porque satisface sus curiosidades, o porque satisface sus ambiciones. Así que ellos pueden tener placer al creer que saben más que los demás. Pero esta no es la alegría de la que hablamos. El creyente es llenado con alegría porque está agradado y deleitado con la vista. El conocimiento en sí es un tipo de conocimiento dulce para él. Ama ver y contemplar las cosas del Espíritu de Dios. Le son objeto de lo más agradable y bello en el mundo. Nunca consigue satisfacer sus ojos con mirarlas, porque las contempla como verdades seguras,
y como cosas de lo más excelentes. Es la naturaleza del hombre amar conocer la verdad, y también amar en contemplar las cosas que son bellas y afables. Pero el creyente es convencido, sí, ve claramente, que cosas espirituales son ambas. Proverbios 2:10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma. Cuarto, la cuarta y última, y más distinguible diferencia entre el conocimiento espiritual y otro conocimiento, es que uno hace más humilde, y el otro hincha. Cuanto más conocimiento el hombre natural tiene, más es exaltado y enaltecido en su propia estima. 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero cuanto más conocimiento espiritual el piadoso tiene, más humilde es. No se enaltecen creyendo que los demás no saben tanto como ellos. No, sino que cuanto más tienen de este conocimiento, más saben de sus propias vilezas, más se aborrecen. Cuanto más bajos yacen en el polvo delante de Dios, más mansos y pobres en espíritu son, más sus corazones son quebrantados por sus pecados, porque han visto a Dios. Por este conocimiento, dicen, por eso, me aborrezco en el polvo y cenizas. Job 42:6. Ahora llegamos por lo tanto a considerar. Tercero, ¿por qué los hombres naturales no pueden tener este conocimiento espiritual? La razón, en general, es porque tienen una naturaleza que no es susceptible a este conocimiento, sino que es repugnante a ello. No tienen ningún principio dentro de ellos por el que este conocimiento espiritual pueda ser suscitado. Todo lo que hay dentro de ellos lo resiste, y es repugnante a ello. En efecto, tienen una razón natural que si actuase y fuese suficientemente iluminada, sería un principio natural suficiente, pero sus razones están tan oscurecidas y sus almas tan degradadas por el pecado por debajo de la razón y de lo que es razonable, que tales cosas espirituales y gloriosas elevadas no pueden entrar en sus almas. El pecado ha hecho que sus almas sean en este respecto de una naturaleza bestial, y puedes tan pronto infundir el aprendizaje de escuelas y universidades en las bestias, como infundir en un hombre natural este entendimiento espiritual. Sus almas son demasiado brutas y terrenales para recibir y hacer de ellas el objeto de tal luz y verdad pura y refinada. Tienen una contrariedad hacia ello. Por eso les parecen locura y tampoco pueden conocerlas. No es posible que lo que es de una naturaleza tan pura entre en lo que es tan inmundo, como el alma no regenerada. Hay tanta contrariedad que podemos tan pronto esperar a ser amigos del fuego y el agua, o de la luz y la oscuridad, como a ser al hombre natural receptivo de entendimiento espiritual. No es fácil que se nos haga tener una comprensión clara de esas cosas de las que no tenemos ninguna forma de inclinación natural. Los niños nunca aprenderán completamente aquello de lo que no tienen inclinación. Nunca serán expertos de ese tipo de aprendizaje que es bien contrario a sus disposiciones naturales. Nunca se nos puede hacer que se lo metamos a golpes, mucho menos la comprensión de la verdad, realidad y excelencia de las cosas de Dios pueden ser metidas a golpes en el hombre natural, quien no sólo está destituido de todas las inclinaciones a cosas espirituales, sino que está tan lleno como puede de una antipatía contra ellas. Ningún hombre puede discernir estas cosas de ninguna otra manera sino por el Espíritu de Dios, del cual los hombres naturales están destituidos. El apóstol da la verdadera razón del por qué el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son espiritualmente discernidas, es decir, por el Espíritu de Dios. No es más de extrañar el por qué al hombre natural no se le puede hacer discernir cosas espirituales que el por qué la bestia no puede concebir de la razón del hombre y acciones intelectuales, pues este conocimiento espiritual está tan por encima de lo que es natural como lo está la razón de las concepciones de bestias o animales. Y Dios nunca dará su espíritu y conocimiento espiritual a los hombres naturales, mientras aún permanezcan detestables e inmundos. Dios nunca permitirá tal mezcla confusa como esta. Él nunca permitirá tal revoltijo incongruente en la naturaleza de las cosas, que la luz espiritual y angelical esté en un hombre natural, quien es por todas partes detestable y abominable, antes de que sea purgado y santificado. Dios es el Dios de paz y no de confusión. 1 Corintios 14:33. Tampoco lanzará perlas a los cerdos. Mateo 7:6.
Pero Él santifica y purifica al alma antes de hacerla receptora de cosas tan puras y preciosas. Esto es muy claro tanto por la experiencia como por la escritura y la razón. Vemos que no hay como meter a golpes el conocimiento espiritual en hombres carnales. Vemos que la realidad, certidumbre y excelencia de ellas no caerán en sus almas. Aunque sean hechas tan claras, aunque la luz brille justo en sus caras, y aunque las hagamos encantadoras para ellos nunca tan sabiamente, ellos no oirán. Salmo 58:5. No tienen ojos para ver, ni oídos para oír. No es de extrañar que no consigamos hacer que vean a quienes Dios no ha dado ojos, y oír a quienes no tienen oídos. Cuando los pecadores son iluminados, Dios les da ojos y oídos y un corazón comprensivo, por el que es insinuado que no tenían nada anteriormente. Primero, la razón del por qué no conciben la verdad y realidad de cosas espirituales es porque no tienen un corazón amplio lo suficiente. Las vistas de algunos hombres están confinadas a un alcance estrecho. No consiguen ser tomadas con las cosas grandes y gloriosas de otro mundo como este. Pero otros hombres, a quienes Dios no ha dado esta amplitud de corazón, nada les parece real sino lo que ven con sus ojos, y lo que es objeto de sus sentidos corporales. La razón de esto es una cierta estrechez del alma, que no tiene sino un conocimiento muy escaso y confinado al polvo que pisan. Este mundo les parece grande y digno de fijar sus corazones. Es por cuenta de la pequeñez del alma. Son como insectos, gusanos y hormigas, a quienes una colina les parece como una montaña, y un brote de hierba como un árbol, y no como hombres, quienes pisan estas cosas bajo sus pies como cosas muy pequeñas no dignas de importarse. Así, son de vistas y concepciones muy estrechas con respecto al tiempo. No pueden ver más lejos de lo que está justo delante de ellos, y las cosas de otro mundo son demasiado grandes y están demasiado lejos para que las contemplen. 1 Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Esto es desde una cierta pequeñez de alma, y de una lamentable insuficiencia y estrechez de mente, que no pueden percibir las cosas de otro mundo porque no las pueden ver. No percibirán cosas que están por venir porque no están presentes. Pero para el hombre espiritual, Dios le ha dado amplitud de corazón, grandeza de alma, que ve y entiende tanto las cosas del mundo espiritual como las de éste. Está por debajo de la grandeza de sus almas confinarse a un pequeño terrón de tierra, y a 70 años. Ven las cosas desde lejos, y pueden ver tanto la realidad de cosas que han de ser de ahí a 1000 años, como también las presentes. Segundo, la razón de por qué no pueden ver la excelencia de cosas espirituales es muy clara, porque es contraria a sus naturalezas. Es una contradicción suponer que esas cosas que son contrarias a nuestras naturalezas e inclinaciones nos parezcan excelentes, pues si nos pareciesen excelentes, no nos serían contrarias, sino muy adecuadas. El malvado está lleno de un principio de enemistad a cosas divinas, y ¿qué es de extrañar que esas cosas de las que estamos llenos de enemistad no nos sean afables? No es más de extrañar que el que no podamos amar y odiar una cosa al mismo tiempo, pero particularmente cuanto a esas causas específicas que hacen que la naturaleza no sea receptiva de entendimiento espiritual, son: primero, dureza de corazón. Sus corazones están tan duros que los rayos que irradian de Cristo no entrarán en absoluto, sino que rebotarán todos como de una roca o una pared de mármol. 2. Es por la naturaleza cegadora y engañosa del pecado. La naturaleza del pecado es cegar y engañar. Es el engendro y fruto del diablo, el gran engañador, que hace que toda su ocupación sea engañar. Engaño es el fundamento del pecado. Fue por medio del engaño que fue primero traído al mundo, y por el pecado el engaño es conservado en el mundo. El engaño es la propia naturaleza, raíz, existencia y rama del pecado. No hay nada perteneciente al pecado, sino lo que inmediatamente caería al suelo si el engaño fuese removido. Así de esencial es el engaño para el pecado. El engaño y el pecado viven juntos, y perecen y mueren juntos. El pecado, cuando obtiene posesión del alma, inmediatamente la nubla y la desconcierta, y la llena con oscuridad. La llena con 1000 imaginaciones y concepciones falsas, muchos sueños sin sentido y comprensiones ridículas. Hace a los hombres necios y embriagados y locos. Los hace pensar que pueden encontrar felicidad en cosas terrenales.
Los hace pensar que plata es mejor que Dios mismo. Los hace imaginar que 70 años de felicidad ahora es mejor que una eternidad de felicidad después. Los hace pensar que no es digno buscar escapar de la condenación eterna, ni digno de orar por la felicidad eterna en el cielo. Los hace pensar que serán grandes ganadores si consiguen obtener 2 o 300 libras, y perderse para siempre para pagar por ello. Tales imaginaciones y sueños sin sentido como estos es con los que el pecado llena la mente. Hechiza y de manera extraña encanta y confunde a los hombres. Llena sus ojos con humo y tapa sus oídos, y llena sus almas con 1000 confusiones. Por lo tanto, no es de extrañar que no puedan entender cosas espirituales, quienes tienen esta cosa engañosa reinando en sus corazones. Hebreos 3:13. Que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 3. La tercera cosa que impide a los hombres naturales de entender cosas espirituales es el interés y poder que Satanás tiene sobre sus corazones. Satanás tiene un reino en los corazones de los hombres malvados. Allí él tiene su trono, y ahí hace su residencia y mantiene su corte. La entrada en los corazones de los hombres malvados es fácil para el diablo. Las puertas siempre están abiertas para él, y mientras tenga ese poder en el corazón, él tendrá cuidado efectivo de que ninguna luz divina entre ahí. Él mantendrá fuera verdades espirituales. Él debe ser expulsado por el gran poder de Dios antes de que algún entendimiento divino encuentre admisión ahí. Él retiene este reino por engaño y oscuridad. Es el diablo que ciega sus mentes, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso los diablos son llamados los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. 4. La cuarta cosa que impide son las pasiones de la carne. Ellos aman los placeres pecaminosos, deleites carnales y sensuales, que nublan sus almas y embarran sus entendimientos, de modo que ninguna luz pueda entrar. No aman creer y ver cosas que son contrarias a esos placeres. 5. Mentalidad mundana. Cómo extremadamente son cegados los hombres por sus propios intereses. ¿Qué es fuerte lo suficiente para vencer los prejuicios de interés sino solo Dios? ¿En qué no creerán los hombres si la cosa creída contribuye para sus intereses mundanos? ¿Qué no desconfiarán cuando la creencia va contra sus intereses? ¿Cómo sobremanera los hombres son ciegos en tales temas? Todos nosotros podemos testificar. Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. 6. Y por último, el orgullo es un obstáculo muy grande para que entre la luz divina. Sí, y ese obstáculo, hasta que no sea mortificado, la evitará eternamente. El conocimiento que los hombres naturales tienen aumenta el orgullo, pero el orgullo evita fatalmente el conocimiento espiritual. El orgullo impide a los hombres de ver la excelencia de Dios y la afabilidad de Cristo, y los hace establecerse como los más excelentes. Los impide de recibir el Evangelio, el cual es todo fundado en la humildad. No se importan por esas doctrinas que requiere tal bajeza, humildad y mansedumbre mental, que nos enseña a vaciarnos de nosotros para que Dios pueda hacer todo para nosotros, que enseña a echarnos al polvo para que Dios nos pueda exaltar, que enseña a renunciar a toda nuestra propia justicia y fuerza para que la libre gracia pueda ser exaltada, que nos enseña la necesidad de volvernos como pequeños niños si queremos entrar en el reino de los cielos. El orgullo del corazón resiste a todo esto, y no le dará admisión, ni tampoco Dios dará luz a quienes cuyo corazón está así de lleno con orgullo, quienes así dependen de sí mismos. Él los dejará alucinados por sí mismos en la oscuridad, viendo que necesitarán andar por sus propias velas y por las chispas que ellos han encendido. Dios no les dará ninguna otra luz, sino que los dejará tropezar en las montañas oscuras de la muerte. Pero Él enseñará e instruirá e iluminará a almas humildes, que humildemente y que viendo sus propias insuficiencias, miran hacia Él por su instrucción. Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Cuarto, ahora llegamos, en cuarto lugar, a mostrar cómo los que tienen este entendimiento espiritual llegan a ello. Primero, la causa de adquirirlo es el mérito e intercesión de Jesucristo.
Todo lo que el creyente tiene es comprado y adquirido por Cristo Jesús. Todos los dones de Dios son dados por medio de Él, como también la santificación y glorificación. Segundo, la causa inmediata eficaz es el Espíritu Santo. Es observado que cosas, de acuerdo a su valor y excelencia, son o más difíciles o más fáciles de tener. Suciedad, madera y piedras son lo suficiente fáciles de tener, pero plata y oro y piedras preciosas son más difíciles. Pero aún estas cosas pueden ser encontradas por el arte del hombre. Job 28:1. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. Job 28:6. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos de oro. Pero este conocimiento espiritual del que estamos hablando no se obtiene por recursos humanos. Job 28, del 12 al 19. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Dios reserva este conocimiento espiritual como su propio don. Es su prerrogativa darlo, dejar entrar su luz divina en la mente. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Otros conocimientos pueden ser obtenidos por el arte del hombre, pero este es el don inmediato de Dios. Ningún otro sino el Espíritu de Dios puede remover esos obstáculos que están en el camino, puede dar amplitud de corazón lo suficiente, puede remover esa dureza que es natural, puede deshacerse de Satanás, puede conquistar pasiones, levantar el alma de la tierra y humillar la soberbia. Hay una razón indisputable de por qué nadie puede enseñar las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, porque ningún otro puede conocer las cosas de Dios sino su Espíritu. La Escritura está muy llena de esta doctrina, que toda la luz espiritual salvadora es dada por la enseñanza inmediata del Espíritu Santo. Tercero, los medios por los que este conocimiento nos es comunicado es su palabra, y este es el único medio probable de obtener este conocimiento, de conversar mucho con la santa palabra de Dios, de frecuentemente leer las santas escrituras. Y si alguien está buscando entendimiento espiritual y no hace esto, no puede esperar razonablemente nada más que ser decepcionado, como también diligentemente entender en su palabra predicada, de acuerdo a su ordenanza. Hebreos 4:12. Cuarto, el fundamento de este conocimiento espiritual es una regeneración del corazón. No es el hombre natural, cuya misma naturaleza es pecado, cuya alma es oscuridad e inmundicia, que es capaz de esta luz espiritual, brillante y pura. Se necesita la remoción de la oscuridad, falta de vida y estupidez del alma, antes de que sea iluminada así. El hombre debe ser hecho de una naturaleza angelical, antes de que tenga conocimiento angelical. Debe ser hecho partícipe de la naturaleza divina antes de que sea partícipe de la luz divina. Esto se deriva necesariamente de nuestra doctrina, pues si el hombre natural no puede tener este conocimiento espiritual, entonces debe llegar a ver la excelencia de las cosas divinas. Mejoramiento. Primero, de ahí aprendemos la excelencia de la piedad. El conocimiento es tenido por todos los hombres como una cosa excelente. Quienes son personas conocedoras y entendidas, son estimadas más dignas, más excelentes y honorables que las demás. Es lo que en gran medida buscan, para que puedan ser tenidos como quienes conocen más que los demás, y ver las cosas con mayor profundidad. Los hombres generalmente lo estiman uno de los mayores elogios que pueden darles. Decir que son hombres conocedores, entendidos, que ven. Se valorizan sumamente en esto, y miran con desprecio a pobres personas ignorantes como por debajo de ellas, e indignas de estar en igualdad con ellas. Y nada es estimado más vergonzoso y deshonroso por el mundo, en general, que ser un necio. Los hombres no buscan evitar nada más que el ser tenidos como necios. Es una nota de mayor desdén llamar necio, y así es desde tiempos antiguos, Mateo 5:22, y cualquiera que le diga necio,
quedará sujeto al fuego del infierno. Es acordado entre todas las naciones que el conocimiento es excelente y deseable, y la necedad e ignorancia bajo e indigno. Las personas malvadas, libertinas y las más despilfarradoras están de acuerdo con esto. Ellos se burlarán y se mofarán de quienes consideran necios, y tienen la mayor posición entre ellos porque son considerados los más ingeniosos y sagaces. Aunque sus astucias e ingenio sea el tipo más bajo de conocimiento y enormemente inferior a este conocimiento excelente divino. Es el piadoso que es el más sabio, el más que ve y entiende de la humanidad. Tiene un grado de conocimiento que es tan elevado que está fuera del alcance de todos los hombres naturales. Los hombres se estiman sumamente cuando han obtenido el conocimiento que está fuera del alcance de los demás, y que los demás no consiguen hallar. Pero los piadosos tienen un conocimiento tan elevado y excelente que ni uno de los príncipes de este mundo puede llegar a tener. Es demasiado elevado para la vista de los hombres naturales, es demasiado brillante para sus ojos, demasiado profundo para sus penetraciones, demasiado grande para sus comprensiones estrechas, demasiado noble para los que son tan bajos. Los hombres malvados tienen de hecho conocimiento, pero es un tipo de conocimiento bajo y estrecho. Tienen conocimiento de las cosas de la tierra, a respecto de accesorios de este terrón de lodo. Sus conocimientos es a respecto de objetos de sus sentidos, lo que ven y prueban y huelen. Conocen las cosas que están debajo de sus pies. Conocen las cosas que están presentes y enseguida desaparecerán. Los niños no saben nada sino de sus juguetes y de jugar. El conocimiento de algunas personas ignorantes no alcanza sino muy poco, no más allá de lo que ha visto con sus ojos. Otros tienen un conocimiento más extenso, quienes ven la naturaleza y razón de las cosas. Pero el más excelente de todos es el que ve al gran Creador, el primero y el último, que alberga los más altos cielos y mira hacia el final de la eternidad. Este es el mayor, mejor, más excelente y noble conocimiento. Es mucho mejor que ese conocimiento que tienen otros hombres, de materia bruta y cosas terrestres. 2 Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Este conocimiento es llamado sabiduría, por medio de eminencia en la Escritura, y está ahí representado como por encima de todas las cosas excelentes. Proverbios 3, del 13 al 15. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Los hombres piadosos en la Escritura son tenidos como los hombres sabios. Proverbios 3:35. Los sabios heredarán honra. Proverbios 13:14. La ley del sabio es manantial de vida. Mateo 25:2. Los pecadores en la Escritura son considerados como los mayores necios, y son llamados así muy a menudo. Salmos 107:17. Fueron afligidos los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Proverbios 1:22. Los insensatos aborrecen la ciencia. Proverbios 10:21. Los necios mueren por falta de entendimiento. De ahí, por tanto, viendo que es así, como Proverbios 17:27, de espíritu prudente es el hombre entendido. Podemos justamente sacar esa conclusión. Proverbios 12:26. El justo hace ventaja a su prójimo. Segundo, seamos movidos por esta doctrina a buscar seriamente por otro conocimiento. Lo que los hombres no regenerados jamás tienen es el conocimiento que nadie sino los hijos de Dios tienen, y el conocimiento que hace ser sus hijos a quienes lo tienen. Como has oído, transforma el corazón en la imagen divina y cambia la vida al modelo divino. Pero probablemente dirás, ¿qué finalidad tiene buscar conocimiento espiritual, viendo que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu, ni las puede conocer? Si no pueden ser conocidas sin la iluminación extraordinaria del Espíritu de Dios, si no está en el poder del hombre obtenerlo, sino que es Dios solo quien lo da, ¿qué finalidad tiene buscar este conocimiento? Aquí te diremos de qué manera has de buscar el conocimiento divino, en una manera probable de éxito, la manera que Dios mismo ha orientado, y una manera que no contradice lo más mínimo la absoluta impotencia del hombre y la entera inhabilidad para obtener la menor medida de conocimiento salvífico. Primero, que todos los prejuicios contra el conocimiento espiritual sean descartados.
Hay muchos que albergan prejuicios contra todas las experiencias espirituales que son habladas. Oyen a ministros del Evangelio hablar mucho de iluminación salvífica, o luz que es dejada entrar, o revelaciones, o convicción, o un sentido de nuestra propia vileza, o una vista de la gloria de Dios, etc., y es prejuiciado contra todo eso. Tal habla no es agradable a sus oídos. Difícilmente creen que hay tales cosas. Sí, algunos son prejuiciados contra las mismas expresiones por las que esas cosas son representadas. Las expresiones de conversión, nuestra propia justicia, gracia, convicción espiritual, por muy apropiadas que esas expresiones sean, les son desagradables a los oídos de algunos. Es un impedimento muy grande para beneficiosa iluminación y conocimiento espiritual. Por tanto, que nadie albergue así prejuicios de esta naturaleza. Debe ser reconocido que profesores hipócritas de la religión hacen gran cantidad de daño a almas en este respecto. Hacen un bello y pomposo espectáculo, más que una profesión ordinaria. Siempre estarán imitando la religión, y no es de extrañar que aparezca desagradable, como es en ellos. Es porque no la tienen. Profesores hipócritas de la piedad hacen más daño a la religión que el hombre más vicioso, más abiertamente profano. Los hombres tienen sus ojos sobre ellos, para ver lo que hay en ellos, y ven que es desagradable, y así juzgan toda la religión. Las cosas más afables, cuando son falsificadas, aparecen lo más desagradables. Así, la forma del cuerpo del hombre es excelente en su perfección, pero cuando es sola acercada y no perfecta, aparece por encima de todas las cosas deformada y ridícula. Así, la forma de un simio y sus acciones son de lo más deformadas y ridículas, porque imitan a los hombres. La religión y conocimiento en hipócritas está muerto y aparece tan deformado, terrible y melancólico como el semblante de un hombre muerto, mientras que, probablemente cuando vivo, era muy afable. Los que pretenden de religión, y no son nada más, la estropean y la deforman, la hacen parecer terrible. Ellos no saben lo que es, y no pueden imitarla exactamente. Solo hacen un espantajo de ella, para espantar a los hombres de la religión. Hace a los hombres pensar que la religión consiste mucho en una disposición melancólica y un temperamento agrio, mientras que ella tendría una imponente belleza si fuese real y verdadera. Y hasta algunos que son piadosos, por sus desconocimientos e imprudencia, pueden hacer daño en este respecto, confundiendo eso ser religión en algunas cosas que no lo es, y no practicar conforme a un cristianismo puro y hermoso en todas las cosas. Sea lo que veamos verdaderamente desagradable en cualquier respecto en personas, no es religión. Que por tanto tengamos cuidado de ser prejuiciados contra la iluminación espiritual, por cualquiera de esos medios o cualquier otros. Que verdaderamente deseemos ser iluminados. El deseo de ser iluminado prepara el corazón para ello. Segundo, si quieres buscar con éxito conocimiento divino y espiritual, obtén este conocimiento de cosas divinas que está dentro de tu poder, aún un conocimiento doctrinario de los principios de la religión cristiana. Las personas pueden ser tan ignorantes en este respecto que les puede ser imposible ser cristianas, y es de temer que algunos hasta en la cristiandad, viviendo bajo el Evangelio en esta tierra y en muchas de nuestras ciudades, son tan ignorantes que no tienen tanto conocimiento como el que es necesario para la salvación de sus almas. Un cristiano es una persona conocedora, comprensiva, no solo con conocimiento espiritual salvífico, sino en conocimiento doctrinario de la religión, pues el conocimiento salvífico depende de él. No es posible que alguien conozca la excelencia de Jesucristo, de que Él es un mediador, excepto que conozca quién es Cristo, de qué es mediador, y de cómo es mediador, y de que Él es Dios, y muchas otras cosas que se necesitan conocer a fin de que vea su excelencia. Debe haber un conocimiento de lo que las cosas del Evangelio son, antes de que podamos ser sensibles de la verdad y realidad y excelencia de las cosas del Evangelio. Esta es la manera que Dios ha designado para revelarse, y por el que dar conocimiento espiritual, cuando el corazón está preparado para él, por conocimiento doctrinario. Excepto que luchemos por todo el conocimiento que podamos obtener, y continuamente nos esforcemos en conocer más y más de la religión, y andemos de acuerdo a nuestra luz, no podemos razonablemente esperar que Dios comunique más luz. Muchísimos son muy defectuosos en no buscar conocimiento, como si el conocimiento no fuera parte de la religión, o deja el conocimiento para teólogos y ministros,
como si no fuera una cosa esencial en cristianos privados. Ellos se contentan en ignorancia, tampoco luchan por conocimiento para ellos mismos ni para sus hijos. De esa manera dejan que sus propias almas y sus pobres descendencias se dirijan a la ruina, sí, eterna ruina. ¿Para qué se nos ha dado la Biblia, sino para que obtengamos conocimiento y entendimiento? Algunos cristianos verdaderos son siempre niños, no crecen en la gracia, porque no crecen en conocimiento. Pablo dice, 1 Corintios 13:11, que cuando él era un niño, él entendía como un niño, pero cuando se hizo un hombre, dejó las cosas infantiles. No debemos contentarnos en ser siempre bebés, como para no ser capaces de digerir comida sólida, no ser capaces de ir sin ser llevados. Debemos esforzarnos a continuamente crecer a la estatura de hombres en Cristo, tanto en conocimiento como en otras cosas. El apóstol esperaba que los cristianos en su tiempo, aunque ese fuera el estado infantil de la iglesia, que estuviesen llenos con todo pleno conocimiento. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Él elogia a los corintios de que abundan en conocimiento, 2 Corintios 8:7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia. Nos es mandado a añadir a la virtud conocimiento, 2 Pedro 1:5. El cristianismo tiene una tendencia natural a todo conocimiento útil de todo tipo. Ha sido observado que la religión cristiana, de donde quiera que salga, saca a las personas de ignorancia bárbara hacia el conocimiento y entendimiento. Un ejemplo muy notable es el de nuestra nación. Antes de que los británicos fuesen cristianizados, eran muy bárbaros incivilizados, personas ignorantes como los nativos de esta tierra. El conocimiento y la religión no solo van de la mano, sino que el conocimiento es esencial para la religión. Sin conocimiento la religión muere y desvanece. Por tanto, que todos busquemos ser instruidos y que conozcamos más de la religión y del fundamento de la religión. Que todas las oportunidades sean aprovechadas para leer y oír y obtener entendimiento. No solo es necesario y útil para el alma, sino que promueve mucho la reputación, tiende enormemente a florecer de muchas maneras el interés de cualquier pueblo o ciudad. Tercero, si vamos a obtener ese conocimiento espiritual salvífico del que se refiere nuestro texto, debemos practicar de acuerdo al conocimiento que tenemos. Esta es la única manera de tener más y mejor conocimiento excelente, bien para mejor el conocimiento que tenemos. Si abusamos de lo que tenemos, no podemos esperar que Dios nos dé más. La práctica de acuerdo a la luz que tenemos tiene una tendencia natural a preparar la mente para la infusión de conocimiento espiritual. Mitiga la fuerza del pecado y aplaca la violencia de la codicia, y hace que la mente sea menos ejercida en enemistad hacia las cosas divinas. Y luego el corazón está preparado para el conocimiento espiritual. Entonces Dios, en su manera común, lo infundirá. Cuarto, debemos pasar mucho leyendo las Escrituras, si queremos obtener conocimiento espiritual y salvífico. Son los medios por los que, como ya hemos dicho, Dios comunica este conocimiento. Excepto que diligentemente y frecuentemente leamos las Escrituras, por eso, no podemos razonablemente esperar ser iluminados, excepto que esperemos que Dios obrará sin medios, lo cual es lo más irrazonable, viendo que estamos en una tierra donde muchos de esos medios son gozados. Las Escrituras fueron dadas para este fin, para instruirnos, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El motivo de por qué multitudes no leen las Escrituras más es porque les son insípidas. No les parece que ganan conocimiento por ello. Pero la luz de la Escritura no irrumpirá de una vez. Nuestros corazones son naturalmente contrarios a las cosas contenidas en ella. Somos muy ciegos cuando cogemos por primera vez la Biblia. Pero si seguimos diligentemente, luz empezará a irrumpir por grados. Instrucción surgirá. Si la buscamos en la Biblia como plata y como tesoros escondidos. Una persona debe ser muy bien versada en la Escritura, antes de que pueda ver su alcance y flujo, su conexión, armonía y consenso. Debemos superar esa oposición que tenemos a estos deberes por fuerza y violencia. Por mucho que este camino pueda contradecir la inclinación natural, sin embargo,
La razón misma nos dice que es el mejor y más probable camino para obtener sabiduría espiritual. Pues ¿qué puede ser más adecuado para nuestra instrucción que lo que Dios ha preparado para este objetivo? Quinto, si queremos obtener conocimiento espiritual y salvífico, debemos recibir todas las oportunidades de oír. Los que creen que el conocimiento espiritual no es digno de que atienda constantemente a la predicación de la palabra, no pueden razonablemente esperar que Dios se los otorgue. Si hacemos de pequeñas cosas una excusa para quedarse en casa y no venir a la casa de Dios para recibir instrucción, Dios puede justamente en comparación hacer nuestros pequeños pecados un medio de provocarle a denegar la instrucción. Sexto, debemos habituarnos a la meditación. No solo digo que debemos meditar, sino que debemos habituarnos a ella. Otro conocimiento es obtenido por pensamiento y meditación. Sí, y así es el conocimiento espiritual, es decir, aunque es dado por el Espíritu de Dios, es dado comúnmente en momentos de meditación y por meditación. Cuando los hombres descubren algo en las artes humanas, ellos se ponen a estudiarlo, y podemos esperar este conocimiento mucho más excelente sin los ejercicios del pensamiento. Cuando meditamos, entonces actuamos como criaturas razonables, entonces la razón actúa, entonces el alma es ejercida. ¿Habremos de tener almas dentro de nosotros y las dejaremos yacer muertas sin ningún ejercicio? Debemos pasar mucho tiempo en meditación. Debemos meditar en la palabra de Dios día y noche. Salmo 1:2. La ley de Dios debería ser una compañera constante con la que conversar, al acostarnos y al levantarnos, y donde quiera que estemos. Séptimo. Debemos estar a menudo orando a Dios para que nos dé sabiduría. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si queremos obtener conocimiento espiritual, Dios es la fuente de toda luz y todo entendimiento, y la manera de conseguir el conocimiento de esta fuente muchas veces es ir a ella y esperar por el fluir de las corrientes. Es más probable que los que vienen a Dios por instrucción, ser instruidos por Él. Seamos exhortados a escuchar estas indicaciones. El conocimiento en general es dulce, pero por encima de todo, el conocimiento espiritual. Proverbios 3 del 16 al 18. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen.